Señor, qué gran verdad hemos cantado en estas 3 canciones que hemos entonado juntos, Señor. Canciones que nos hablan del Evangelio, canciones que nos hablan quién eres tú, de tu fidelidad, canciones que nos hablan de que tú eres una roca en la cual podemos descansar, Señor. Y así eres tú, eres el Dios en el cual podemos confiar, Señor. Y oramos por esta mañana que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, que tú santifiques a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra. Que no sea yo el que esté predicando, sino que tu Espíritu pueda aplicar las verdades expuestas desde tu palabra para santificación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué hace que una persona tenga tanta confianza en Dios? Hay personas que tú ves y dices, esta persona sí confía en Dios, pero ¿qué es lo que hace que una persona tenga tanta confianza en Dios? Te hago otra pregunta. ¿Qué hace que una persona tenga tanta confianza en Dios que está dispuesto a sacrificar su vida por el Señor? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Qué hace que una persona confíe en Dios tanto que está dispuesta a perderlo todo, hasta su propia vida, por amor a Cristo? En el año 203 después de Cristo, sí, 203, Vivia Perpetua, una mujer que vivía en Cartago, fue martirizada por su fe. Perpetua era una mujer que solamente tenía 22 años. Nosotros no le diríamos que es una chica. Era una hija de un aristócrata romano. Ella estaba casada y tenía un bebé. No tenemos los detalles de la vida de esta joven Perpetua, pero sí se conservan algunas cartas, y en especial lo que se conserva es su diario cuando estaba que había sido llevada a prisión y había sido condenada a la muerte. Ella escribió varias cartas a sus amigos, a sus hermanos en la fe. Y claro, en esas cartas ella cuenta, y en ese diario cuenta cómo su padre, un hombre que no era creyente, un oficial de gobierno romano en Cartago, trató de disuadirla para dar testimonio de su fe. Hasta cuando estaba siendo juzgada y había sido condenada a la muerte. Pero ella perseveró, su fe triunfó, y aunque sufrió el martirio. El 7 de marzo del año 203 después de Cristo, Perpetua y su hermana en Cristo, Felicia, fueron echadas al circo romano de Cartago para ser atacadas por fieras salvajes, y luego fueron asesinadas por una espada. Hace unos años estaba leyendo el diario de esta mujer. Estaba viendo lo que decía sobre su martirio, y en medio de hablar de su fe, Perpetua escribe la situación cuando su padre viene a rogarle que niegue su fe y que piense en él y en su bebé. Mirad lo que le dice el padre. El padre le dice a Perpetua, ten piedad de mí, hija, ten piedad de mis canas, ten piedad de tu padre, si soy digno de llamarme tu padre. Ten en cuenta tus hermanos, ten en cuenta a tu madre, ten en cuenta a tu tía, ten en cuenta a tu hijo. Deja de lado tu valor y no nos lleves a toda tu familia a la destrucción. La valiente Perpetua escribe lo siguiente en su diario. Yo intenté consolarlo y le dije, todo lo que suceda en mi juicio cumplirá la voluntad de Dios. Ten por seguro que en ese día, en ese momento, y estaba hablando del martirio, no seremos sostenidos por nuestras propias fuerzas, sino por la fortaleza que nos da Dios. Con 22 años, la joven Perpetua sabe que va hacia una muerte segura. Deja todo, abandona todo lo que en este mundo podría ofrecerle a una mujer que tenía una buena posición en Cartago, y no niega a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que alguien tenga tanta fe, tanta confianza en Dios y tanta paz al enfrentar la muerte? ¿Cómo es que alguien puede sufrir tanto y pensar que está triunfando? La pregunta perdura. ¿Qué hace que una persona tenga tanta confianza que no le importa morir por causa de Cristo?
Bueno, esto no pasó de la noche a la mañana. Esto no es que un día se levantó Perpetuo, se levantaron tantos que fueron martirizados por la fe y dijeron, hoy voy a morir por mi fe. Sino que este es un proceso. Y el proceso es ver la fidelidad de Dios en las vidas de ellos. Ver cómo el Señor fue fiel y esto trajo confianza a los corazones de estos hermanos. Esta mañana vamos a ver un salmo de David y titulé este salmo, Salmo de confianza absoluta. Porque es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver cómo David, el rey de Israel, en el Salmo 16, vamos a ver cómo él tiene una confianza absoluta en el Señor mientras estaba enfrentando lo más posible era la muerte. Es una situación muy difícil en su vida. Mirad lo que dice el Salmo 16. Dice, Mictam de David. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles, en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otros dioses. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. El encabezamiento de este salmo dice que este tipo de salmo es un Mictam de David. ¿Lo veis ahí? Este encabezamiento se encuentra no solamente en este salmo, sino que hay otros salmos, los salmos 56 al 60. Ahora la pregunta es, ¿qué es un Mictam? Bueno, no se sabe a ciencia cierta, pero parece que este tipo de salmo era un cántico de reflexión o un cántico que servía como un recordatorio. Aunque no hay certeza lo que quería decir este término, Mictam, sí sabemos que este es un salmo de David. David escribe este salmo y aunque no sabemos tampoco la ocasión en la cual lo escribe, el salmista está en medio de una crisis. Podemos observarlo por todo el contexto. Hay algo que está sucediendo aquí. Algo estaba sucediendo en su reinado. De hecho, parece que David teme por su vida, por lo que estamos leyendo aquí. Y está necesitando la protección del Señor. Curiosamente, en medio de esta situación tan dificultosa y delicada, el autor de este salmo demuestra una confianza absoluta en Yahvé. Lo asombroso de este salmo es que aquí el David confía en el Señor mientras parece que todo a su alrededor está patas arriba. Como dijimos antes, aunque no sabemos lo que estaba sucediendo exactamente en la vida de David, basado en estos versículos, hasta parece que está enfrentando la muerte. Alguien quiere matarle quizás, o quizás está en medio de una batalla. Pero lo importante es lo que dice David. Y su respuesta nos anima. Nos anima a nosotros de este lado de la cruz. Porque vamos a ver 3 razones para confiar plenamente en el cuidado amoroso del Señor. 3 razones o 3 motivos para confiar plenamente en el cuidado amoroso de Yahvé. ¿Quieres saber cómo una persona puede tener confianza absoluta en medio de la prueba? Mira lo que dice David. Nos da 3 razones para confiar en el amor de Dios. La primera razón, el Señor protege a su pueblo. El Señor protege a su pueblo. David comienza este salmo orando al Señor y con la confianza puesta en su Dios,
afirma la protección del Señor y hace una declaración de fe, una confesión de que es Dios quien protege a su pueblo. No son armas, no son un ejército, es Dios quien protege a su pueblo. Mirad cómo comienza el Salmo de David. Empieza con una súplica. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio, versículo 1. David dice, protégeme, diciendo, vigílame, Señor, guárdame, Señor, manténme seguro, Señor, manténme ileso. David ora al Señor que lo proteja, pero ¿proteger de qué? Bueno, esencialmente, como dijimos antes, no sabemos. No sabemos, pero por el contexto podemos deducir que el salmista está pasando por una situación muy delicada. Esto es una crisis que igual le iba a costar su vida. Pero lo que sí entendemos es lo que está diciendo David. David invita la protección del Señor a su vida. El salmista implora la protección del Señor sabiendo que se ha refugiado en Él. Dice, protégeme, Señor, pues en ti me refugio. En su oración de súplica al Señor, el salmista pide la protección. Y fijaos que dice, pues, o porque ya he encontrado mi refugio en ti. David dice, Dios, yo me he refugiado en ti. El salmista utiliza un verbo muy llamativo para hablar de la idea de que se había refugiado en Dios. Este verbo de buscar refugio en las Escrituras, especialmente en los Salmos, se emplea para hablar de un ave buscando refugio bajo las alas de su madre. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el Salmo 57:1, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Otro ejemplo es el Salmo 91, un salmo muy conocido para nosotros, que dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Pero también este término no solamente significaba un ave que estaba buscando refugio bajo las alas de su madre, sino también era utilizado en la palabra de Dios, en el Pentateuco, como alguien que buscaba refugio en una cueva o en una roca. Deuteronomio 32:37 dice, dirá él entonces, ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio. Y claro, David sabía lo que era buscar refugio en una roca, ¿verdad? Había pasado la mitad de su vida escondido en alguna cueva, antes de ser rey y después de ser rey también. Y por último, esta palabra no solamente quería decir un ave que estaba buscando refugio bajo las alas de su madre, no solamente quería decir buscar refugio en una roca, sino por último, esta palabra se utilizaba para hablar de un escudo en el cual alguien se refugiaba. Como en el Salmo 144:2 dice, misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado. Ahora, todo esto para decir ¿qué? Que el salmista aquí en su oración, en su súplica a Dios, dice, protégeme, Señor, porque yo ya me he refugiado en ti, encuentro mi amparo en ti, encuentro mi abrigo en ti, eres mi roca. Qué frase tan consoladora es esta, ¿verdad? No solamente el decir, protégeme, Señor, sino decir, Señor, tú has sido mi refugio, tú has sido mi abrigo, tú has sido mi roca. En medio de la prueba, en medio de una situación totalmente delicada para el salmista, algo difícil, el autor aquí ruega a Dios que sea su protección. ¿Por qué? Porque ya se había amparado en Él. Ya estoy amparado en ti. El versículo 2, esta oración de súplica toma la forma de una declaración de fe. Ahora, David habla de la fe que tiene en Dios, en el cual se refugia. Mirad lo que dice el versículo 2. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Ahora, David en su declaración de fe habla de su relación con Dios. Mirad cómo el salmista está totalmente centrado en Dios. Dice, yo dije a mi Señor, tú eres mi Señor. En primer lugar, mirad que David habla de Señor. Hay dos veces que utiliza la palabra Señor aquí en esta frase.
Y esta palabra Señor es Jehová o Yahvé. El nombre que se refería al pacto que Dios había hecho con Israel. Ese pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. El mismo nombre que le da a Moisés. Dice, yo le dije a Yahvé, tú eres mi Señor. Y ese segundo Señor es un título para Dios. Un título que es la palabra Adonai, que la cantamos a veces. Dice aquí el autor, yo dije a Yahvé, tú eres mi Adonai. Recordad que la palabra Adonai quiere decir amo, Señor, dueño. Esta palabra connota una relación estrecha entre el salmista y su Dios. Así que frente a la muerte, frente a una prueba muy difícil, el autor pide protección, se ancla a la relación que tiene con su Dios. David dice, tú eres mi Adonai, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Es como decir, te pertenezco a ti. Yo soy, tú eres mi amo, yo soy tuyo. Soy parte de tu pueblo. Y como si esto fuera poco, David ve al Señor como su único bien. Dice, ningún bien tengo fuera de ti. Esta sí que es una declaración de fe. El salmista, mientras parece enfrentarse a una prueba muy difícil, no le suplica a Dios que la prueba acabe, no le dice, Dios, saca de esto de mí, sino que le dice aquí que lo único que quiero eres tú. Tú eres mi único bien. No una situación más fácil. Más allá de la oración de protección, más allá de la situación en la cual se encontraba el autor, David encuentra su verdadero bienestar en el Señor. Como dice un comentarista del Antiguo Testamento, no hay nada que Dios no puede proporcionar. Y no hay nada que alguien más pueda ofrecer que Dios no haya proporcionado. Qué bendición es pensar en esto. No hay otro bien que esté fuera del Señor. No encontramos ningún bien fuera de Dios. Sinceramente, hablo por experiencia propia. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo buscando nuestra comodidad en cosas que son pasajeras? Sin darnos cuenta que en nuestro Señor se encuentra todo nuestro bien. David encontraba todo su bien en Yahvé, porque el salmista entendía que su bienestar, que su prosperidad, que su comodidad no dependían de sí mismo ni de su esfuerzo, sino que dependían de su relación con su Adonai, con su amo, con su Señor. Por eso en los versículos 3 y 4 el salmista habla de su lealtad a Yahvé. David demuestra su compromiso con Yahvé para hablar de sus amigos, entre comillas. Mirad lo que dice en el versículo 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. David no solamente es leal a Dios, sino que él mismo salmista se asocia con los santos, con los que adoran a Yahvé, con aquellos que son nobles, aquellos que son respetados, no por su posición económica ni por su estatus social, podríamos decir, sino porque son santos, apartados del pecado. Y luego dice, en quienes está toda mi delicia. Su gozo, su placer, se encuentra en las personas que adoran a Dios. Personas que demuestran su devoción a Dios. En personas que, como Él mismo, llaman a Dios su Adonai, que son parte del pacto. Ellos son quienes Dios protege. David dice que su delicia está con aquellas personas que son leales a Dios. Y por contraste, en el versículo 4 nos dice que Él no favorece ni se asocia con aquellos que están en contra de Dios. Mirad lo que dice el versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Ahora, ¿a qué se está refiriendo David aquí? O mejor dicho, ¿de quién está hablando? Bueno, está hablando de aquellos que han seguido una religión falsa. Aquellos que han seguido una religión ritual que está opuesta a lo que David había afirmado sobre su relación con Dios. Primero David dice que estos idólatras van a tener aflicciones.
Los que se han apresurado a adorar a otros dioses, estos tendrán angustias en sus vidas. Y luego el salmista utiliza dos frases para explicar cómo se va a desasociar de ellos. Dice, no derramaré yo sus libaciones de sangre. Estas libaciones de sangre son sacrificios, posiblemente sacrificios humanos que estos paganos estaban ofreciendo a dioses extraños. David dice que no va a formar parte de esa adoración corrupta. Pero mirad segundo aquí, es interesante que el salmista dice, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Esto habla de una separación total. Ni sus nombres iba a mencionar. David no quiere darle el gusto de decir sus nombres por miedo a que otros piensen de que el mismo salmista forma parte de este grupo de gente. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué menciona David a quienes aprecia o quiénes son sus amigos y a quienes desprecia, a quienes son sus enemigos? ¿Por qué no solamente centrar este salmo en sí mismo? Estaba pasando una situación muy difícil, ¿verdad? Recordad que David había pedido que el Señor lo proteja. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hablar de esta gente? Bueno, tenemos que volver al versículo 1. ¿Qué hace David? Pedir protección. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Yahvé. Así que el salmista ya había encontrado su refugio en el Señor. Y después David habla de su relación con Yahvé. Cómo realmente el Señor era su todo. Así que lo que hace aquí David, cuando habla de esta gente, de aquellos a los cuales apoya y a quienes no quiere saber nada, aquí está hablando de que él ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Lo que está haciendo aquí el salmista es decir, mira, yo me identifico con Dios. Me identifico con Dios y su gente y no me identifico con esta gente que no quiere saber nada con Dios. Estamos hablando de la lealtad de David. La lealtad de David es con aquel quien le protege, con su Adonai, con su dueño, con su amo. Y detesta lo que Dios detesta, la idolatría. Por eso el salmista habla de estos dos grupos de personas justo en medio de hablar de la protección del Señor. Para nosotros es igual. Dios nos protege, ¿verdad? Es en Dios donde encontramos nuestra protección y por ello somos leales a Él. Es por esta razón que amamos lo que Él ama y detestamos lo que Él detesta, no porque somos mejores, sino porque Dios es mejor. Hermanos, en medio de la prueba es fácil dudar del amor de Dios. Es fácil dudar del cuidado amoroso de Dios. En medio de la prueba, cuando estamos desorientados por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es fácil olvidarse de que Dios nos protege. Y eso hace que nuestra lealtad tambalee. ¿Para qué servir al Señor? Mira cómo me dan las cosas. Mira a aquel que odia a Dios. Mira qué bien que le van las cosas. Pero en todo esto tenemos que hacer memoria y recordar que la protección de Dios en nuestras vidas, la protección constante que recibimos de parte de Dios, porque ya nos hemos refugiado en Él como el salmista. David está hablando de su relación con Dios. Es la razón por la cual él se siente protegido por Él, porque Dios protege a su pueblo. Así que en medio de esta prueba, David habla de la protección del Señor, pero también hay otra razón por la cual confía plenamente en el cuidado de Dios. Números, versículos 5 al 8, el Señor provee para su pueblo. El Señor provee para su pueblo. En los versículos 5 y 6, David recuerda las bendiciones del Señor en su vida y dice algo que para nosotros quizás no lo entendamos muy bien, pero para un israelita de su tiempo era algo cotidiano. Mirad los versículos 5 y 6. Si tenéis vuestra Biblia delante, quiero que localicéis estas palabras. Prestad atención a estas palabras. Porción, herencia, suerte y cuerdas.
Estas palabras tienen su origen en la segunda mitad del libro de Josué. El libro de Josué narra la historia de la conquista de la tierra prometida y luego la división de la tierra prometida. Después de la conquista de la tierra prometida, cuando se dividió la tierra entre las 12 tribus. Y David parece que está hablando con esos términos. Pero no solamente esto, también habla de una tribu en especial, la tribu de Leví. Observar conmigo en el versículo 5, dice, el Señor es la porción de mi herencia. Esto es una metáfora que habla de un evento que sucedió justo antes del libro de Josué, en el libro de Números, en el capítulo 18, versículo 20. Recordad que cuando Dios divide las tribus, es Dios quien las divide. Le dice a la tribu de Leví que no le iba a dar territorio. Ellos tenían que vivir con el pueblo. ¿Y por qué? Bueno, ellos eran la tribu de los sacerdotes. Así que ellos tenían que vivir con el resto del pueblo. Y ellos tenían que vivir del diezmo del pueblo. Y no tenían porción de la tierra. Pero tenían otro tipo de porción. Voy a leer esto. Mirad lo que dice Números 18, 20. Dice, entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Esa misma, ¿lo veis ahí? Y entonces esa misma idea la encontramos en Deuteronomio 10:9. No tenemos tiempo para leerlo, pero podéis ir ahí. Ahora, ¿qué era lo que estaba tratando de decir Dios aquí? Dios está tratando de decir que Él era la porción y la herencia de la tribu de Leví. Pero claro, David no era de la tribu de Leví. Era de la tribu de Judá. Así que, ¿por qué dice esto? Bueno, porque David estaba tan confiado en la provisión del Señor que sabe que su herencia, su sustento viene de su Dios. No viene de sus posesiones. El bienestar del salmista se encuentra en Dios. Por eso dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Fijaos en la palabra copa ahí. Esta es otra metáfora para hablar de la bendición del Señor. Este término se utilizaba para hablar del sustento de una persona. Pero también podríamos decir que era algo que tenía que ver con el destino de una persona. Lo que está haciendo aquí David es ver al Señor no solamente como su porción, sino también como su copa, su destino. Quiero que veas esto, la cosmovisión del salmista. Todo lo que ve, todo lo que observa a su alrededor está empapado con quién es Dios. Y esa manera de ver al mundo y a su alrededor lo lleva a decir, tú sustentas mi suerte. Dios sustenta el destino del salmista. Dios sustenta al salmista. El futuro de David está en las manos del Señor. Pase lo que pase en la vida, cualquier cosa que le ocurra al salmista, Dios está detrás de él sosteniéndole. El Señor es de fiar y él confía en él. Esto tendría que ser una bendición de leer para nosotros, ¿verdad? Para nosotros es igual. Dios es nuestra porción, Dios es nuestra copa, Dios es nuestro destino. El saber que el Señor es quien sustenta nuestro destino. Él es nuestra herencia, Él es nuestra bendición. ¿Cuántas veces estamos afanados por lo que tenemos o por lo que no tenemos? ¿Cuántas veces vemos a nuestro alrededor y encontramos nuestro valor en lo que tenemos o en lo que nos está sucediendo, en vez de encontrar nuestro valor en Cristo? El salmista confiaba en Dios porque Él era su porción, Él era su copa, Él era su destino. Por eso puede decir lo que dice el versículo 6. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Una vez más, en referencia a la provisión del Señor, David dice que ciertas cuerdas han caído en lugares agradables. Aquí el salmista se está refiriendo a las cuerdas que se utilizaban para medir los terrenos. Recordad que todavía el salmista está utilizando el lenguaje que le hace acordar al israelita la división de la tierra prometida. El autor dice aquí que estas cuerdas cayeron en lugares
agradables, refiriéndose a la herencia del Señor, a la provisión del Señor. Esta herencia, de acuerdo a lo que dice el salmista, es hermosa para mí. David está convencido que ha recibido de parte del Señor lo mejor que podría haber recibido. Aquí no se está refiriendo solamente a la provisión material, sino que está hablando de una bendición espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque este salmo es un salmo de confianza absoluta. David está en medio de alguna prueba. Pero lo que hace aquí David es centrarse en las bendiciones del Señor. Se centra en lo que el Señor había hecho por él y estaba haciendo por él. Para nosotros tiene que ser igual. No solo nos tenemos que centrar en las bendiciones físicas que tenemos, ¿verdad? Que el Señor siempre provee, sino también las bendiciones espirituales. ¿Cuántas veces nos ponemos a ver lo que tenemos y lo que no tenemos en vez de ponernos a ver a lo que el Señor nos ha dado y constantemente nos da? David ve la provisión de Dios, se queda estupefacto, se encuentra tan satisfecho, tan contento en el Señor, que ve su herencia en el Señor. Ve la provisión de Dios y la ve como hermosa, dice él. Pero mirad también, Dios no solamente provee bendiciones materiales y espirituales, pero también provee consejo e instrucción. Versículo 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. En este versículo el salmista habla de la guía de Yahvé para con él. El autor bendice el nombre de Dios. Bendecir es alabar públicamente al Señor para dar a conocer su naturaleza, sus obras a todo el mundo. El salmista bendice a Yahvé porque le aconseja, le guía. Así que la provisión del Señor no solamente material y espiritual, sino también es la guía del Señor en la vida del salmista. Y dice aquí que hasta en las noches su corazón medita sobre esas instrucciones. Aquí cuando el salmista utiliza la palabra noche, no creo que está refiriendo a la hora de irse a dormir. No creo que esté hablando de una hora en particular, sino que aquí me parece que el salmista está hablando de las épocas difíciles de su vida, mientras lo estaba pasando mal. En medio de la desorientación espiritual, David encuentra su sabiduría, su consuelo en la provisión del Señor. Y esta es tal que en medio de la dificultad que trae la vida, en medio de pasarlo mal, David medita en la instrucción que había recibido de parte del Señor. Queridos hermanos, nosotros tenemos una ventaja que no tenía David. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Encontramos la guía que necesitamos en la palabra de Dios para cada momento de nuestra vida. La palabra de Dios es suficiente y eso quiere decir que encontramos el aliento, la guía que necesitamos todos los días. En la palabra de Dios encontramos lo que necesitamos para sobrellevar con gozo las pruebas, los momentos difíciles y podemos adorar a Dios y bendecir a Dios por ello. Esto era lo que había hecho David. El salmista bendice el nombre de Dios. Por esto, la provisión de Dios no era solamente bienes materiales, no era solamente bienes espirituales, el consejo y la guía del Señor, pero también, mirad lo que dice el versículo 8, donde encontramos que el salmista dice que el Señor estaba siempre con él. Vaya provisión para el creyente, ¿verdad? Mirad lo que dice el versículo 8, dice: el Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. David primero dice que ha puesto al Señor delante de él. Esta es la idea de vivir una vida pensando en el cuidado omnipresente del Señor. Como dijo Juan Calvino, poner a Dios delante de nosotros no es otra cosa que tener todos nuestros sentidos sujetos y cautivos para que no huyan y se desvíen tras cualquier otro objeto. Lo que está diciendo Calvino es: esta idea es vivir nuestra vida pensando y meditando en el Señor. Es vivir sabiendo que no solamente Dios está presente,
sino el hecho de que Dios es omnipresente y que esto haga una diferencia en nuestras vidas. Todos aquí sabemos que Dios es omnipresente, ¿verdad? Pero ¿vivimos pensando en eso cuando las cosas no van como pensamos? Mirá lo que dice David, dice, porque está a mi diestra, permaneceré firme. El hecho que Dios está próximo al salmista le hace permanecer firme. La temática de que Dios está a la diestra del salmista es un tema recurrente en los salmos. Cuando los autores hablan de esto, están hablando de que Dios está cercano a ellos. Pero esta idea no solamente implica que Dios está cerca, sino también significa que Dios es la fortaleza del salmista. Dios es la ayuda del salmista. Dios no está solamente ahí, pasivamente viendo qué te está pasando, sino que Dios es la fuerza y la fortaleza del salmista, como lo es para nosotros también. Hay dos salmos muy conocidos para nosotros, el Salmo 110 y el Salmo 121, que expresan esta verdad. Dice, el Señor está a tu diestra, el Salmo 110:5, quebrará a reyes en el día de su ira. Y el Salmo 121 dice, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Estos dos salmos están utilizando la omnipresencia de Dios para ayudar al creyente en este caso. El salmista ve a Dios como próximo a él, lo ve como su apoyo, lo ve como su fortaleza, y por esta razón dice David que él puede permanecer firme. Puede permanecer firme porque Dios está allí. La provisión del Señor afecta todo, hasta la presencia del Señor para apoyar y fortalecer al salmista. Imagínate, como habíamos dicho antes, David está pasando por una situación muy difícil en su vida, pero el ver la provisión del Señor lo anima y ahora puede permanecer firme. Como escribió un predicador del siglo pasado, habiendo repasado estas bendiciones, David reafirma el compromiso con Dios con el que comenzó y sobre el cual descansa su dicha. Para nosotros tiene que ser igual, hermanos. El ver la provisión del Señor, el ver la bendición del Señor en nuestras vidas, el ver que Él cuida de nosotros, el ver que está cerca a nosotros, su cuidado omnipresente en nuestras vidas, eso tiene que animarnos, eso nos conforta y este hecho tiene que fortalecernos. Quiero que pienses en tu vida. Quiero que analices las bendiciones que el Señor te ha dado. Cómo el Señor nos ha salvado, cómo nos ha adoptado en su familia, cómo nos protege constantemente del enemigo, cómo nuestra vida está escondida en Cristo, cómo nuestra salvación está asegurada. Podríamos estar aquí horas hablando de esto, de todo lo que tenemos en Cristo. Todas las bendiciones espirituales, y después podríamos pasar otras horas hablando de las bendiciones físicas que tenemos al Señor y cuántas veces el Señor nos ha socorrido y cuántas veces el Señor ha estado cercano a nosotros en medio del dolor. Hermanos, a veces es tan importante parar y recordar. Para y analiza las bendiciones del Señor. Eso es lo que hace el salmista constantemente. Se habla a sí mismo. El Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista aquí está hablando como un loco, se está hablando a sí mismo. Y se está diciendo, bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de lo que ha hecho por ti. Una de las razones por la cual dudamos de Dios, una de las razones por la cual caemos en el pecado tan fácilmente, no solamente por la tentación, sino porque nos olvidamos de los beneficios que el Señor nos da constantemente. Pero cuando en nuestro corazón vemos la mano del Señor obrar, cuando en nuestro corazón por fe vemos su cuidado y su omnipresente provisión, entonces nuestro corazón confía en el Señor porque sabemos todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que hace constantemente por nosotros. Esta es una razón imponente para confiar en el Señor.
ver su provisión material, ver su provisión espiritual, ver su cuidado constante en nuestras vidas por medio de su guía, por medio de su cuidado, hasta en medio de la prueba. David no está pasando su mejor momento. Por el contexto, como dijimos antes, lo más probable es que esté en peligro de muerte. Pero en medio de esta situación tan difícil, tan desorientadora, espiritualmente hablando, él escribe este salmo de confianza absoluta, donde vemos estas 3 razones para confiar plenamente en el cuidado amoroso de Dios. El Señor protege a su pueblo, el Señor provee para su pueblo. Hay una tercera, los versículos 9 al 11, el Señor preserva a su pueblo. El Señor preserva a su pueblo. En los versículos 9 al 11, David habla de la seguridad que experimenta en Yahvé. Una seguridad que trae gozo frente a la prueba más difícil que tú y yo vamos a afrontar en el futuro, la muerte. Mirad el versículo 9. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. La razón del gozo y el regocijo del salmista tienen que ver con la protección y la provisión de Dios. David parece que está saltando de alegría en este versículo 9, ¿verdad? El autor está exuberante en su adoración al Señor. Esta seguridad que el Señor le provee es el motivo para adorar a Dios espontáneamente. Fijaos en esta frase en el versículo 9. Mi corazón se alegra, mi alma se regocija, mi carne morará segura. Su corazón se alegra, dice él, y su alma se regocijan. Aquí no es que David esté separando el corazón del alma o el espíritu de los sentimientos, sino que lo que está haciendo David aquí está hablando de todo su ser, de su todo, podríamos decir. Lo que está diciendo aquí el salmista es que su todo su ser está gozoso, que su todo su ser está feliz. Y por esta razón, David puede decir que su carne morará segura. Esto es algo muy interesante. David afirma que hasta su carne morará segura. En la fragilidad de su carne, de su humanidad, se siente seguro el salmista. Claro, es más fácil sentirse seguro espiritualmente que físicamente para David, parece. Pero aquí David dice que se siente seguro. Aquí no está hablando de no tener problemas, no está hablando de no tener contratiempos, no está hablando de no estar al borde de la muerte como estaba. Así que, ¿por qué dice esto el salmista? ¿Por qué habla de esta seguridad? Porque Dios es quien preserva a su pueblo. En todo momento Dios preserva a su pueblo. Sí, en todo momento, hasta frente a la muerte. Queridos hermanos, es por eso que David puede decir lo que dice el versículo 10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Esta es la esperanza de David. El salmista comenzó el salmo pidiendo la protección de Dios y ahora habla de la preservación de Dios en su vida. David sabe que Dios no iba a abandonar su alma en el Seol, o mejor dicho, en la tumba. Esta palabra abandonar conlleva la idea de desamparar a alguien, de darle la espalda a una persona. El salmista sabía que Dios no iba a hacer esto, Dios le iba a preservar. Me encanta lo que dice un comentarista del Antiguo Testamento. Dice, David sabía, como lo habían sabido los santos antes de él, que Dios no había establecido un pacto con él y lo proveyó y lo guió a lo largo de su vida para justo abandonarlo en el momento de su mayor necesidad, la muerte. Por eso dice lo siguiente, al final del versículo 10, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Que es una forma de decir, no me abandonarás. No abandonarás este pacto que habías hecho conmigo. Y se está refiriendo a este pacto de 2 de Samuel capítulo 7, donde Yahvé y David Yahvé hace un pacto con David. Y le dice que la casa de David iba a tener un reino eterno.
y que Dios iba a sentar a uno de sus descendientes y que su reino no iba a tener fin, iba a reinar para siempre. Aquí David sabe que no lo iba a abandonar. Él sabía que iba a morir, claro que iba a morir, pero basado en el pacto que Dios había hecho con él, Dios no le iba a abandonar. Ahora, ¿cómo es que el salmista puede decir esto? ¿Cómo es que el salmista puede afirmar esto y decir luego, ni permitirás a tu santo ver corrupción? ¿Qué es lo que está diciendo? O mejor dicho, ¿de quién está hablando? Este pasaje parece quedarle grande un poco a David, ¿no? Sí, era el salmista, el rey de Israel, pero está hablando de algo más, ¿verdad? Hermanos, este pasaje habla de una verdad mucho más grande que David, claro. De hecho, quiero que me acompañéis al libro de Hechos, capítulo 2. El libro de Hechos, capítulo 2. En el contexto del libro de los Hechos, podemos ver que la iglesia está comenzando y Pedro comienza a predicar y predica por primera vez. Y el apóstol utiliza este pasaje. Lo que hace el apóstol Pedro es predicar el Salmo 16 y lo hace mucho mejor que yo porque está inspirado por Dios. Y empezando en el versículo 22 de Hechos 2 dice lo siguiente. Vamos a leer este sermón. Dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro aquí en su primera predicación está utilizando el Salmo 16 para predicar el Evangelio y habla de la resurrección de Cristo. Versículo 29, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Efectivamente, David había muerto ya hacía casi 1000 años atrás. La tumba todavía estaba en medio de los judíos. Dentro de ese ataúd no creo que quedaran muchos huesos todavía. David murió y vio corrupción, podríamos decir. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, este es el pacto davídico, versículo 31, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro en Hechos 2 sabía que el rey David había hablado de Cristo mismo, del ungido, del santo, de aquel quien iba a reinar por siempre. Y este pasaje, aunque David lo había escrito hacía 1000 años, tiene también su cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo. Dios preservó a David en su tiempo, pero también preservó a Cristo resucitándolo de entre los muertos. David no había sido abandonado, ni tampoco lo fue Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, y Dios lo resucitó como prueba de que Él era el ungido de Dios. Es algo increíble que hay otro pasaje en Hechos que utiliza el mismo pasaje. Acompañadme a Hechos 13. El Salmo 16 también lo predica Pablo. Y en el contexto de este pasaje, Pablo está predicando el Evangelio a judíos en Antioquía de Pisidia. Y les recuerda la historia de Israel y les habla de Cristo y de su muerte en la cruz.
Mirad lo que dice en el versículo 33, Hechos 13:33. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, también en otro salmo dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. El argumento de Pablo es igual que el argumento de Pedro. David, aunque estaba escribiendo hacía 1000 años atrás, no estaba hablando de sí mismo, sino que estaba hablando de su descendiente, del santo de Dios, del ungido de Dios, de Jesús, quien no iba a ser abandonado en el sepulcro, y por medio de esa resurrección hay salvación. David años atrás habla de su preservación, habla de la preservación que hay en Yahvé. David sabía que la muerte no era el final, aunque él iba a morir, pero Dios le iba a preservar. Y por eso el salmista culmina en el versículo 11 diciendo: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Finalmente el salmista habla de que Dios en su fidelidad y para la preservación de David le dará a conocer, le mostrará la senda de la vida. Esta es la senda a la cual queremos estar, es la senda que lleva a una plenitud de vida. Y aquí el salmista no está hablando de la vida eterna, aunque esta senda nos lleva a la vida eterna, sino que está hablando de una vida cerca de Dios, una vida de gozo, una vida de unión con Dios. Y el salmista concluye diciendo: en tu diestra deleites para siempre. A tu lado hay deleites, a tu lado hay felicidad, a tu lado hay gozo de por vida. Así que el salmista ve a Dios como uno que le va a preservar, y a su lado se encuentra la felicidad. Y nuestra preservación también viene del Señor. Hasta cuando estemos cara a cara con la muerte, ¿no es así? Porque Cristo resucitó, nuestra resurrección está asegurada. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:20, que la resurrección de Cristo es la primicia, fueron los primeros frutos de los que durmieron. Entonces, porque Dios levantó a Jesús de entre los muertos, nosotros vamos a resucitar aquel día. Dios nos va a preservar. Nuestra confianza viene de parte del Señor. Así que, ¿qué más? ¿Qué decir para nosotros? Nosotros somos sostenidos por el Señor por medio de Cristo. Sí, por medio de la muerte, de la resurrección y de la ascensión, somos sostenidos por Dios. Realmente Cristo es la culminación de estas 3 razones por las cuales podemos confiar en el cuidado amoroso de Dios. Porque Cristo es nuestra protección. Por medio de su muerte en el Calvario estamos protegidos de la ira de Dios, porque Él mismo absorbió esa ira por nosotros. Estamos protegidos ahora de la ira venidera. Cristo es nuestra provisión. Cristo es nuestra sabiduría, Él es nuestra porción, nuestra herencia. Encontramos nuestra satisfacción en Él, estamos satisfechos en Él. Y Cristo es nuestra preservación. Cristo es quien nos preserva, nadie nos va a arrebatar de su mano. Su sacrificio garantiza nuestro perdón y garantiza nuestro futuro. Y su resurrección garantiza que no seremos abandonados a la tumba nosotros, ni tampoco vamos a ser abandonados por la eternidad, sino que es la garantía que estaremos con Él para siempre. Entonces podemos confiar plenamente en el Señor. Así que, ¿qué hace que una persona tenga tanta confianza en el Señor?
que no le importa morir por causa de Él? Cristo. Confianza absoluta en su amor y en su cuidado amoroso. En el Evangelio encontramos las buenas nuevas de salvación, pero también encontramos las buenas nuevas de santificación. Podemos confiar en el cuidado amoroso del Señor en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos confiar? ¿Cómo es que tú y yo podemos confiar basado en todo lo que hemos visto? Bueno, hermanos, tenemos que vivir por fe. Tenemos que tener fe en lo que Dios dice en su palabra y en fe confiando en Dios y que Él no miente y siempre dice la verdad. Nos aferramos a Cristo al recordar que Él entregó su vida para rescatar a pecadores como nosotros. Al recordar que por su muerte, resurrección y ascensión somos salvos por la eternidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando en fe recordamos de que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para nuestra salvación. ¿Qué sucede? Que cuando en fe recordamos que Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir y Él murió la muerte que tú y yo tendríamos que morir, ¿qué sucede en nuestros corazones? Se llenan de gozo y de confianza en aquel que es digno de nuestra confianza. Entonces, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la desorientación que trae la prueba, nos centramos en Cristo y confiamos en Él. Por lo que hizo en nuestras vidas, por lo que hace en nuestras vidas y por lo que hará hasta resucitarnos en aquel día. Encontramos nuestro refugio en Él y encontramos nuestro sustento en sus promesas. Encontramos nuestro amparo en quien venció a la muerte. En 1839, 2 misioneros británicos fueron a una cadena de islas llamada en su tiempo las Nuevas Hébridas y ahora se llaman Vanuatu. Estas islas se encuentran al sur del Pacífico, en Oceanía. Estos 2 misioneros británicos, al llegar a estas islas, encontraron mucha oposición por los habitantes de esas islas, tantos que en poco tiempo los mataron y fueron canibalizados. Un par de años después, estos otros misioneros trataron de ir a estas islas, pero en menos de 7 meses fueron expulsados de estas islas. Fue así que unos años después, un joven misionero escocés llamado John Paton decidió mudarse con su familia para servir al Señor justo en estas islas. Con la confianza puesta en el Señor, Paton decidió aprender el idioma para predicar el Evangelio. Así que cuando estaba levantando apoyo, estaba yendo a todas las iglesias, no solamente en Escocia, en otras partes de Gran Bretaña, se le acercó un hombre que lo conocía desde que era un niño. Y este hombre le dijo, John, este hombre era mayor, ya de casi 90 años, le dijo, John, no vayas a esas islas, te van a comer los caníbales. Claro, no era una exageración en este caso. Le había pasado a varios misioneros antes que él. A lo que Paton escribe, le contesta y le escribe la contestación a su hermano en una de sus cartas que todavía está con nosotros. Le dijo, este hombre se llamaba Dixon, señor Dixon. Dijo, señor Dixon, usted ya está entrado en años y su cuerpo pronto será puesto en una tumba para ser devorado por gusanos. Sinceramente le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importarán que me coman los caníbales o los gusanos. Porque en aquel gran día mi cuerpo de resurrección se levantará tan perfecto como el suyo a la semejanza de nuestro Redentor resucitado. La vida de Paton fue una vida muy difícil. Una vida llena de privaciones. Una vida repleta de tribulaciones. Una vida de persecución, una vida de tristeza, de pérdida, pero mereció la pena porque Cristo es digno, porque Dios es soberano. Una de las historias que cuenta Paton en su autobiografía cuenta cómo uno de esos días que estaba allí, los nativos le empiezan a perseguir con palos y armas tratando de matarle. Tanto fue la persecución que él corrió y se escondió y se subió arriba de un árbol frondoso y entre las ramas se escondió y pasó la noche allí.
Él cuenta en su autobiografía lo siguiente: me subí al árbol y me quedé solo en el monte. Las horas que pasé allí arriba de ese árbol viven conmigo como si fueran de ayer. Escuchaba las descargas frecuentes de mosquetes y los gritos de los salvajes. Sin embargo, me senté allí entre unas ramas como a salvo en los brazos de Jesús. Nunca en todas mis penas el Señor se acercó a mí y me habló con más dulzura que ese día a mi alma, cuando la luz de la luna parpadeaba entre las hojas de aquel castaño y el aire de la noche jugaba en mi frente palpitante, mientras yo oraba a Jesús. Solo, sí, estaba solo, pero realmente no estaba solo. Si es para glorificar a mi Dios, no dudaré pasar muchas noches solo en aquel árbol para sentir de nuevo la presencia de mi Salvador y gozar de aquella comunión. En medio del dolor, en medio de la prueba, este hermano no buscó cambiar su suerte, sino que buscó al Señor. La paz que Dios le dio en medio de estas dificultades no fue una paz y un escape seguro, sino la paz de que Dios es bueno, que Dios es omnipotente, que Dios es sabio y hará todas las cosas bien. Y como dijo él al final de sus vidas, sentíamos que Dios estaba cerca y era omnipotente para hacer lo que quiera. Hermano, hermana, confía en el único que es digno de nuestra confianza. Confía en aquel quien te protege. Confía en aquel quien provee para ti. Confía en aquel quien preserva tu alma. Vamos a orar. Señor, qué bendición es orar a ti y saber que eres nuestro protector. Señor, qué bendición es saber que tú provees para nosotros y también preservas nuestra alma. Señor, que esta palabra que hemos escuchado hoy, que este salmo en particular, hable en nuestros corazones en medio de las dificultades que trae la vida. Yo quiero orar por aquellos que están aquí, que están sufriendo, que quizás están sufriendo físicamente, espiritualmente. Señor, tú sabes, yo igual no sé. Que tu palabra traiga consuelo, que traiga confianza absoluta en el único digno de nuestra confianza. Y que con nuestros ojos puestos en ti podamos enfrentar lo que sea. Señor, confiamos en ti. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.